Bienvenidos a la segunda semana de Historia del Arte Contemporáneo. Hoy estaremos haciendo una introducción a lo que fue la arquitectura y también la escultura de la primera mitad del siglo XX. Hablando de la arquitectura, lo más destacable es que en este periodo el programa arquitectónico más interesante para mí sería la vivienda, porque la vivienda se convierte en el centro de investigación y producción arquitectónica de este siglo, a diferencia de en tiempos pasados en los que, por ejemplo, eran las iglesias, los edificios públicos, quizás ese tipo de programas arquitectónicos. El historiador Heinrich Wölfflin afirma que la arquitectura expresa la actitud ante la vida de una época. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta frase, especialmente cuando hablamos del siglo XX, porque como estuvimos mencionando, la vivienda se convierte en el núcleo de estudio y también de la producción arquitectónica, así que literalmente observamos dónde y cómo vivían las personas cuando analizamos la arquitectura de este siglo. Iniciando con los antecedentes de la arquitectura modernista, debemos citar al movimiento Arts and Crafts. Ya hablamos un poco el mes pasado sobre el Arts and Crafts, esta corriente artística que surgió en el siglo XIX como respuesta a la revolución industrial. Ahora vamos a ver cómo este movimiento impactó en la arquitectura y también en el diseño del siglo XX. El ser humano fabricó objetos que mejoraron su vida desde el inicio de su historia. A medida que avanzaba la civilización, este trabajo se le delegó a los artesanos, que pasaban muchos años perfeccionando una técnica de manufactura y el resultado eran productos cálidos y duraderos. Pero con la revolución industrial del siglo XVIII que vimos la clase pasada, esto cambió. La producción pronto se convirtió en producción masiva. Los talleres se convirtieron en fábricas y nuevas formas de consumo emergieron. Así que volvamos al Arts and Crafts. Fue un movimiento que surgió a causa de que muchas personas se cansaron de las máquinas y de la producción masiva. Los productores ahora podían fabricar muchos objetos para muchas personas de manera rápida, sin pensar demasiado en el producto final. Así que el Arts and Crafts fue una rebelión, una reacción al impacto negativo de la industria guiada por William Morris. Lo que buscaban era reivindicar la artesanía y consumir objetos donde sea evidente que se trabajó a mano. No buscaban perfección, sino calidez humana. Estas ideas resonaron tanto en la sociedad consumista que algunos historiadores del diseño afirman que el movimiento Arts and Crafts nunca terminó y que sigue vigente hasta nuestros días. El diseño industrial como disciplina formal nace a principios del siglo XX, con la creación de la Deutsche Werkbund-Ausstellung, que se convirtió en la Bauhaus con Walter Gropius. La Bauhaus fue una escuela de diseño, arquitectura y arte que tuvo su auge en el periodo de entreguerras de Alemania. La palabra Bauhaus significa algo así como casa de construcción y fue la primera en ofrecer una formación integral en variadas disciplinas. Parte de su currículum consistía en comprender los procesos industriales para combinarlos con la artesanía y las artes. Sus pensadores creían que el mundo debía ser reformulado, debían eliminar la ornamentación innecesaria y adoptar el minimalismo. Así como los artistas modernistas que estuvimos analizando, ellos querían reinterpretar la historia. Se sentían intrigados por la tecnología y materiales nuevos. Creían que el buen diseño implicaba simplicidad y el uso de geometría pura. No todo lo que diseñaron fue un éxito. Aún así, seguimos viendo hoy día influencias de la Bauhaus por todos lados, muchas veces sin fijarnos. Desde la señalética urbana al diseño gráfico, a ventanas grandes y edificios aún más grandes. Mientras Einstein se ocupaba de cambiar el entendimiento a escalas enormes,
otros científicos como Niels Bohr buscaban comprender la menor escala conocida, el átomo y sus partículas. Fue también por ese tiempo que empezaron a comprender que las partículas se comportan muy diferente a nivel subatómico. El otro Heisenberg inventó la mecánica matricial y Erwin Schrödinger la ecuación de ondas. Ambos avances fueron muy importantes para entender el fascinante mundo de la física cuántica, que surgió a principios de este siglo con Max Planck y un foco. Estos descubrimientos impactaron en el inconsciente colectivo en gran manera, porque reforzaban la idea de que las cosas no son lo que parecen, y lo que perciben nuestros sentidos puede estar muy equivocado. Aunque Einstein era mundialmente aclamado por sus ideas y por su perfecto peinado, tenía un problema muy grave, que era de origen judío y vivía en Alemania. Así que en 1933 se mudó a Estados Unidos, donde trató de explicar cuán poderosa podía ser la energía atómica. Estos conocimientos fueron usados por el gobierno para crear la bomba atómica, y siempre se arrepintió de que su obra se haya usado con propósitos violentos. Este es un trágico ejemplo de que los avances científicos de este siglo resolvieron muchos problemas, pero crearon otros problemas nuevos. Otro campo de la ciencia que cumple con la misma premisa es la química, que hizo posible sintetizar drogas en laboratorios. Esto fue muy positivo porque podían producir analgésicos con menos efectos secundarios. También pudieron inventar los plásticos y fibras sintéticas. Esto mejoró bastante la calidad de vida de la población en general, en el sentido de que había cada vez más variedad de productos a menor precio. Pero a la vez tuvo un impacto negativo en la ecología. A su vez, estos cambios dieron pie al nacimiento del movimiento social ecologista. La ciencia verdaderamente floreció en el siglo XX en la mayoría de sus campos. Se descubrió el ADN, se desarrollaron numerosas vacunas y antibióticos y se avanzó en equipamientos médicos hasta el punto de realizar los primeros trasplantes de órganos exitosos. Al avanzar la ciencia, también avanza la tecnología. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología más reciente empieza a formar parte de la vida cotidiana como nunca antes. Cada familia tiene su propio automóvil y la aviación florece hasta dar nacimiento al viaje interestelar. Pero la revolución tecnológica más relevante podría decirse que fue el desarrollo de la informática y el Internet, herramientas que siguen cambiando nuestras vidas hasta hoy. Analizar el desarrollo de la ciencia en este siglo nos ayuda a comprender la tendencia actual hacia la secularización total de la investigación científica. Cada vez más personas rechazaban lo sobrenatural y apoyaban todas sus esperanzas en la ciencia y la tecnología, por lo que se puede entender que un sentimiento de incertidumbre generalizada se daría cuando veían la aplicación de la ciencia para propósitos devastadores. La arquitectura de principios del siglo XX se conoce como modernista, y el modernismo se caracterizó por buscar o priorizar siempre la función. De ahí que podemos describir a esta arquitectura como eminentemente funcionalista. El tratadista de la antigüedad, Vitruvio, por ejemplo, había propuesto que toda obra de arquitectura debía contar con 3 características: la belleza, la función y la estabilidad. Para los modernistas, en cambio, de estas 3, la principal debía ser siempre la función. Así que ellos se enfocaban en analizar al usuario, estudiar el comportamiento de las personas para poder diseñar espacios que sean cada vez más útiles o funcionales para ellos.
Incluso se llevó este pensamiento al urbanismo y trataron de diseñar las ciudades dividiendo según funciones, por ejemplo, trabajo, vivienda, esparcimiento, diferentes sectores de la ciudad. La arquitectura funcionalista también estuvo profundamente influenciada por lo que fue el pensamiento socialista, en el sentido de que buscaban extender el acceso a viviendas cómodas a todas las personas, no solamente a quienes tuvieran mucho poder adquisitivo. Así que los arquitectos funcionalistas buscaban generar un estilo universal, una construcción versátil, rentable, que se pudiera adaptar a las necesidades o funciones de todo el mundo, un estilo internacional. Y todo esto se puede resumir con la frase del arquitecto Louis Sullivan que vemos aquí en nuestra imagen: la forma sigue a la función. Una de las ideas más influyentes para el modernismo fue la deconstrucción de la caja. Esto implica en la arquitectura la desmaterialización del muro. Digamos que las paredes ya no son cerramientos de soporte, sino que se convierten en planos que de a poco van creando un espacio continuo. Para este propósito ayuda también que hayan desaparecido las esquinas. Estos dibujos, estos esquemas nos ayudan a comprender mejor a qué nos referimos. Anteriormente teníamos la vivienda, o mejor dicho, las construcciones pensadas como una caja. Aquí vemos una planta con 4 paredes totalmente cerrada. Vemos aquí también un esquema de lo que sería una planta con habitaciones totalmente separadas unas de otras, delimitadas por muros duros. Y luego vemos cómo las plantas ya se van deconstruyendo con el ingreso de nuevos materiales, como por ejemplo el vidrio y otro tipo de cerramientos que en el siglo XX se fueron haciendo cada vez más comunes. Vemos que el muro, como decíamos, ya deja de trabajar como un cerramiento de soporte, más bien es un plano que se va ubicando con relación a otros planos, generando espacios. Lo mismo en esta planta tenemos algunos planos perpendiculares, incluso algunos paralelos entre sí, que se van disponiendo en un espacio y van generando una circulación, un espacio totalmente continuo, como vemos también en este esquema. Otra idea muy interesante que cabe mencionar también por la gran influencia que tuvo en la arquitectura del siglo XX sería lo que se conoce como el sintagma moderno, el sintagma corbusieriano, que luego desencadena en el estilo internacional. Y serían unos 5 puntos que el arquitecto suizo nacionalizado francés Le Corbusier propuso como elementos que debían tener las obras de arquitectura y justamente son elementos que apoyan esta idea de una arquitectura más deconstruida, unos espacios más relativos, vamos a decir, no tan delimitados por muros muy rígidos o muy cerrados. El primero sería la planta libre, también el uso de la fachada libre. La terraza jardín, por ejemplo, es reutilizar ese espacio para otras funciones. Las ventanas corridas que permiten, por ejemplo, la integración del espacio interior con el exterior, y los pilotes que están al servicio justamente de la planta libre. La casa que vemos en el centro es la Ville Savoie, una obra paradigmática de la arquitectura modernista de Le Corbusier, justamente donde se aplican estos 5 puntos o 5 elementos que este arquitecto proponía como lo necesario. Aquí vemos otro ejemplo, que es el pabellón alemán de Barcelona, diseñado por Mies van der Rohe en el año 1929. Y esta obra nos ayuda a ver nuevamente esa deconstrucción de la caja que ya mencionamos. Otra vez vemos cómo se está solucionando los espacios, delimitando los espacios a través de unos planos que no están necesariamente conectados entre sí, más bien que van generando una circulación. Pero también es interesante la abstracción, ¿sí? En vez de trabajar con volúmenes,
como un cubo o un prisma rectangular, ahora están trabajando con los elementos primarios del dibujo, el punto, la línea, el plano, representados en estos elementos tridimensionales como serían las paredes y los cerramientos superiores o pisos, por ejemplo. Y un ejemplo también muy interesante es la Casa de la Cascada o Falling Water House del arquitecto Frank Lloyd Wright. Esta casa también corresponde al modernismo, también sigue, digamos, utilizando estas premisas funcionalistas del modernismo, pero si se fijan, más bien decimos que corresponde al organicismo, que era una característica que tenían algunos de los arquitectos modernistas, que también eran organicistas. Era el caso de Frank Lloyd Wright. Y la diferencia está que ellos no dejan de lado el estudio del entorno. Digamos que lo que buscaban primordialmente los arquitectos organicistas era la armonía entre el ser humano y la naturaleza, o el ser humano y su entorno. Podemos ver nuevamente el uso de planos, ¿sí? También las ventanas corridas, la planta libre, tenemos esta deconstrucción de la caja, no vemos una arista principal, una fachada principal plana, totalmente cerrada, como es, digamos, como era lo tradicional. Más bien vemos algunos planos que se van juntando para ir delimitando los espacios, que es lo mismo que veíamos en los ejemplos modernistas más funcionalistas, pero repasando un poco esta casa, esta obra es organicista porque además de todos esos elementos lleva en cuenta el entorno y está pensada para ser implantada justo en este lugar, no en cualquier otro lugar, no es algo que podría funcionar en cualquier terreno, sino es algo muy, muy específico. En cuanto a la escultura, debemos mencionar que casi todas las vanguardias artísticas que analizamos la semana pasada, con el ejemplo de las pinturas, también tuvieron su manifestación en la escultura. Aquí, por ejemplo, vemos una obra dadaísta de Man Ray, un artista que, como otros dadaístas, estaban muy interesados en los objetos de producción masiva. Nos recuerda un poco al caso del Mingitorio de Marcel Duchamp, que llegó a convertir en arte a este objeto tan cotidiano. Y la obra que aquí vemos se llama cadeau o regalo o digamos presente, que consiste en una plancha antigua de hierro y que tiene pegadas unas tachuelas o unos clavitos. A simple vista la obra es muy sencilla, pero el significado es muy profundo y radica en la manera en la que subvierte la función de este objeto. Esta plancha, como mencionamos, muy antigua, funcionaba porque se calentaba sobre unas brasas y directamente se pasaba sobre la tela una vez que el hierro se calentaba. Pero una vez que Man Ray le agrega estas tachuelas, ya es imposible que la plancha cumpla su propósito original. De la misma manera que el movimiento Dada trataba de subvertir el mundo del arte y la sociedad y cambiar el propósito original que tenía el arte. Ya no era causar deleite de las clases, digamos, de élite, más bien ahora el arte era llevar un mensaje de, digamos, conciencia de clases, por ejemplo, o de un necesario cambio de sistema que estos artistas veían. Y esta escultura se trata de un ejemplo del movimiento expresionista alemán que está utilizando la posición corporal para expresar emociones muy fuertes que surgieron en los alemanes durante una gran hambruna que hubo en Alemania entre los años 1917 y 1918 por causa de un bloqueo generado por los británicos durante la Primera Guerra Mundial. Algunos historiadores dicen que en general los civiles durante esta hambruna tenían acceso a consumir solamente 600 calorías por día
mucho menos de la ración diaria recomendada, así que muchas personas, entre ellas muchos niños, murieron de hambre en estos meses. Normalmente en nuestras clases de historia no solemos escuchar que se hable mucho de Alemania durante las guerras mundiales, a menos que sea en términos de que ellos fueron los villanos. Pero lo cierto es que, bueno, y sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que el pueblo alemán tuvo muy poco o digamos casi nada que ver con la guerra. El pueblo, las personas digamos civiles, también sufrieron y se vieron afectadas por la decisión de sus gobernantes. Y esta pieza, en mi opinión, capta perfectamente el sufrimiento de un pueblo que se ve totalmente impotente ante una tragedia. Por último, podemos ver esta obra del genial Pablo Picasso, que es una escultura representando a una guitarra pero descompuesta en planos. Esto nos recuerda un poco a esta idea de la deconstrucción de la caja que vimos que se aplicaba en la arquitectura modernista, donde ellos resolvían espacios ya no utilizando volúmenes tridimensionales, sino combinando planos bidimensionales para generar últimamente un volumen. Lo mismo vemos acá en esta escultura cubista con varios planos bidimensionales que van conformando una idea tridimensional. Me parece bastante irónico que la única parte sólida de esta escultura sea el hueco que en la realidad hubiera sido un vacío. Y también me parece irónica la elección del material, que sería el cartón, ya que para Picasso esto era nada más que una maqueta que posteriormente realizaría con acero para exhibirla en los museos. Pero resulta muy interesante que esta versión, la versión de la maqueta en cartón, es la más conocida de esta obra. Repetimos entonces la interpretación cubista de las tres dimensiones que va jugando con esa visión compleja y que mezcla representaciones planas y volumétricas en un mismo objeto. Algo muy interesante. Así llegamos al final de nuestro breve análisis. Espero que les haya servido de inspiración para realizar su investigación personal. Si tienen dudas, ya saben cómo ponerse en contacto conmigo. Hasta la próxima.